Esto sucedió en 2022 y solo un año después, siento la suficiente tranquilidad para compartirlo públicamente. Solo me queda hacer una recomendación ante los casos que se han ignorado. Silencien las emociones en la mente y siempre sigan su instinto. Al menos a mí eso me dio una vida extra. Me alegra que sigas aquí escuchando historias de noche. Y si aún no eres parte de la comunidad, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio para que nunca te pierdas un nuevo episodio. Nos ayudas mucho a continuar con este proyecto. Y claro, si tienes una historia, por más corta o increíble que te parezca, compártela con nosotros. Sus historias son la sangre de este canal. Es momento de seguir con más relatos. Buenas noches, comunidad. Me llamo Samuel y soy fan del canal desde hace 2 años. No hay día en que no escuche historia tras historia, algunas tan impactantes que me han dejado sin aliento. Hace 2 años, cuando tenía 20, me encontraba de vacaciones en la nueva finca de mi abuelo, ubicada en un pequeño y pintoresco pueblo de Yucatán. Este lugar, lleno de historia y tradiciones, era un refugio para escapar del bullicio de la ciudad. Recuerdo un día nublado, típico de la temporada fría, cuando las temperaturas bajan en todo el país y el aire se siente fresco y revitalizante. Mi abuelo tenía una pequeña casita donde guardaba herramientas y alimentos para el ganado, y donde siempre estaba un trabajador que le ayudaba, conocido aquí como vaquero. Este vaquero, un hombre robusto y de risa fácil, se llamaba Felipe. Era un personaje entrañable, lleno de historias sobre la vida en el campo y las leyendas que rodean a la región. Pasábamos largas horas escuchando sus relatos, pero ese día sería diferente. Ese día fue especial porque había una celebración en el pueblo en honor a un santo patrono venerado anualmente. La festividad era un evento esperado por todos los habitantes, con música, danzas y un banquete que atraía a personas de todos los rincones. Como había fiesta, mi abuelo tenía encargos de animales para los banquetes. Desde las 6 de la mañana, estuvimos trabajando junto a Felipe. La carga de trabajo era pesada, pero la camaradería y el ambiente festivo hacían que el esfuerzo valiera la pena. A medida que avanzaba el día, el cielo se cubría con nubes grises que presagiaban la llegada del frío. Después de más de 10 horas de arduo trabajo, ya estaba agotado. Mi abuelo, a pesar de su edad, parecía no sentir el cansancio ni el frío que ya comenzaba a intensificarse. Él había trabajado en el rancho toda su vida, y la tierra era parte de su ser. Cada movimiento que hacía era un testimonio de su dedicación y amor por el lugar. Cerca de las 7 de la noche, mi abuelo decidió que era hora de parar, ya que habíamos hecho más de lo planeado. Antes de irnos me pidió que le diera una última vuelta a los animales para asegurarme de que tuvieran suficiente comida. Me encantaba esa tarea, así que tomé algunas semillas y hierba de la bodega para dirigirme hacia el corral. Los animales pastaban tranquilamente al aire libre, rodeados por un cercado de madera y espinas. La atmósfera era extraña. El viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y que los arbustos se mecieran de un lado a otro. Cuando terminé de alimentarlos y me preparaba para regresar, de repente escuché a las vacas mugir y a los cerdos chillar. 2 cuervos volaron en desbandada y me pareció extraño, pues a esa hora no solían alborotarse. Intrigado regresé para ahuyentar cualquier amenaza. Justo en ese momento sentí el viento en mi rostro, más frío que nunca. Era un frío que calaba los huesos, algo que nunca había experimentado antes. Al acercarme a un árbol grande, el más viejo de todos, sentí una extraña inquietud. Allí, en una de sus ramas, estaba sentada una mujer vestida de blanco, pálida como si estuviera enferma, como si ya estuviera muerta. Sus ojos eran 2 pozos oscuros que parecían traspasar mi alma. Froté mis ojos con fuerza, tratando de convencerme de que no estaba soñando. El ambiente se tornó pesado, y el aire parecía estar cargado de una energía inquietante. La figura en el árbol no se movía, pero había algo en su presencia que me paralizaba. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El silencio era absoluto, roto solo por el aullido del viento que pasaba entre las ramas. Sin embargo, el grito desgarrador que se escapó de mis labios me confirmó que todo era real. Corrí despavorido hacia la casa de mi abuelo, dejando todo tirado, para contarle lo que había visto. Para mi sorpresa, en lugar de pensar que estaba loco, me dijo que también la había visto. Su rostro estaba pálido,
y en sus ojos había un destello de preocupación. «No te asustes, Samuel», me dijo. «Esa mujer ha estado aquí mucho tiempo. La hemos visto varios trabajadores. Es parte de la leyenda del rancho». Mi abuelo comenzó a relatarme historias sobre la mujer del árbol. Me contó que, según decían los ancianos del pueblo, ella había sido una campesina que había perdido su vida de manera trágica en esa misma tierra. Su espíritu, atrapado entre este mundo y el siguiente, aparecía cada vez que alguien nuevo llegaba al rancho. Era una advertencia, un recordatorio de que el pasado nunca se olvida y que las decisiones tomadas pueden tener consecuencias duraderas. Aparentemente, Felipe, el vaquero con el que habíamos trabajado todo el día, ya la había visto y había sido uno de los pocos que no renunciaron a su puesto, aunque se iba siempre antes de las 8. Al escuchar esto me costaba creerlo. Siempre fui un escéptico, pero lo que vi, lo que escuché, era demasiado real para ser ignorado. La mayoría de la gente que la ve se va asustada, continuó mi abuelo. Pero hay quienes dicen que si la miras a los ojos y no huyes, te dará una señal sobre tu futuro. La idea de enfrentarse a ella de nuevo era aterradora, pero había algo en su relato que me intrigaba. ¿Qué señal podría ofrecerme? En mi mente la curiosidad y el miedo luchaban por el control. Quería saber más, entender la historia que envolvía a esa figura espectral. De repente, alguien tocó la puerta. No quería abrir, temía que fuera ella buscando entrar. «Tranquilo, hijo», me dijo mi abuelo, notando mi nerviosismo. «Todo esto ha sucedido desde que llegué a este rancho». Con un profundo suspiro, me armé de valor y abrí la puerta, solo para encontrarme con el vaquero Felipe, que llegaba con una expresión de preocupación. «¿Te pasó algo?», preguntó, mirando por encima de mi hombro como si esperara ver a la mujer detrás de mí. Decidí compartir lo que había visto y Felipe asintió con la cabeza. «Sí, la he visto. La primera vez que llegué aquí me asusté tanto que estuve a punto de irme. Pero luego aprendí a convivir con ella. Solo busca que la reconozcan». Esa noche, mientras todos nos reuníamos alrededor de la mesa, la atmósfera era diferente. Las historias sobre la mujer continuaban fluyendo. Había algo en el aire que hacía que las risas y los comentarios se mezclaran con un ligero miedo. La tradición de contar relatos sobre lo sobrenatural era parte de la cultura de Yucatán, y esa noche estábamos inmersos en ella. A medida que avanzaba la velada, sentí que la curiosidad me empujaba a querer enfrentar mis miedos. Si la mujer era realmente un espíritu atrapado, tal vez había algo que podía aprender de ella. Hacia la medianoche, cuando la fiesta en el pueblo comenzaba a calmarse, decidí salir al aire fresco, decidido a enfrentar mi temor. Al salir, el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndome. Me dirigí hacia el viejo árbol, el mismo donde la había visto. La oscuridad era abrumadora, y cada sombra parecía moverse. A medida que me acercaba, recordé las palabras de mi abuelo y Felipe. Si la miras a los ojos, te dará una señal. Al llegar al árbol, mi corazón latía con fuerza. Miré hacia arriba y allí estaba, sentada en la misma rama, la mujer vestida de blanco. Esta vez no grité, simplemente la observé, sintiendo que había algo en su mirada que me desarmaba. Era como si pudiera ver a través de mí, y en ese instante, comprendí que su tristeza era profunda. Tomé una respiración profunda y le hablé. «No te quiero hacer daño, solo quiero entender». Para mi sorpresa, ella asintió lentamente. En ese momento el viento cesó, y un silencio absoluto envolvió el lugar. Me sentí conectado con esa figura, como si compartiéramos un lazo invisible. Era una sensación extraña, pero reconfortante. Luego, ella levantó una mano y apuntó hacia el cielo. Seguí su mirada y vi una estrella fugaz atravesar el firmamento. En ese instante, comprendí que su señal era la esperanza. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la luz. Cuando volví a la casa me sentía diferente. Había enfrentado mis miedos y comprendido un poco más sobre la historia que rodeaba a esa mujer. Aunque había escuchado su leyenda, ahora era parte de mí. A partir de esa noche nunca volví a verla, pero su presencia permaneció en mis recuerdos, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de escuchar nuestros instintos. Esa experiencia me cambió para siempre. Aprendí que hay fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión. Empecé a calmarme. Fue en ese momento de frágil tranquilidad cuando el ruido comenzó.
Afuera algo o alguien empujaba el portón. Cualquier vestigio de calma que había logrado obtener desapareció al instante. Mis perras, Luna y Vega, saltaron del sofá conmigo, tensas y alertas. Podía sentir el pánico trepando por mi espalda como una corriente helada. Pero entonces, en medio del caos, escuché voces. Finalmente, habían llegado mis compañeros. La puerta se abrió de golpe y la casa se llenó de personas. 3 de mis compañeros habituales de piso entraron seguidos por un grupo de amigos que venían de visita para pasar el fin de semana escalando en las montañas cercanas. Todos estaban risueños, cargando bolsas de comida y bebida, listos para preparar la cena y disfrutar de la velada. En ese momento me sentí como si me hubieran dado una vida extra, una segunda oportunidad. Era como si hubiese escapado de las fauces del mismísimo terror, aunque apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Mi amiga Isabel fue la primera en notar que algo no andaba bien. Se acercó a mí y, al ver mi expresión, me preguntó si todo estaba en orden. Detrás de ella, mis otros compañeros, Rubén y Sergio, comentaron que me veía pálido como si hubiera visto un fantasma, pero yo simplemente sacudí la cabeza y cambié de tema. Les dije que todo estaba bien, que ya les contaría más adelante, pero que en ese momento no quería hablar de ello. La noche transcurrió de manera sorprendentemente normal. Todos estaban de buen humor, charlando, cocinando y compartiendo risas. Sin embargo, yo me mantenía en silencio, un poco retraído, con el corazón aún latiendo a un ritmo irregular. Me serví varios tragos de vino con la esperanza de que el alcohol ayudara a adormecer mis pensamientos y calmar mi ansiedad. Para mi sorpresa, esa noche dormí profundamente, como si mi cuerpo, agotado por el miedo, finalmente hubiera encontrado descanso. Al día siguiente, al despertar con la luz del sol filtrándose por las ventanas, me sentí extraño, pero no en el mal sentido. De alguna manera me sentía renovado, como si la oscuridad de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Traté de no darle más vueltas a lo que había sucedido, convenciéndome de que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Unas semanas después, nos reunimos nuevamente en la casa, como solíamos hacerlo, para compartir una comida y reír juntos. Era un ambiente distendido, lleno de bromas y charlas sobre las experiencias de la vida. Sin embargo, esa noche, por alguna razón, el tema de las historias paranormales salió a la luz. No era algo que solíamos discutir, pero alguien mencionó una experiencia extraña que había tenido, y de ahí la conversación se dirigió hacia relatos de lo inexplicable. Mientras todos hablaban, yo permanecí callado, recordando con detalle lo que había vivido semanas atrás. Sabía que mi historia encajaba perfectamente en esa conversación, pero no me sentía listo para contarla. Sin embargo, cuando la mayoría de los invitados se fueron y solo quedamos los que vivíamos en la casa, Isabel, Rubén y Sergio insistieron en que les contara lo que me había sucedido. Habían visto lo pálido y asustado que estaba aquella noche, y sabían que había más de lo que les había dicho en su momento. Finalmente cedí. Respiré hondo y les conté todo. La extraña sensación de ser observado en el camino, el silencio sobrenatural, el cuervo muerto y, por supuesto, aquella cosa. Mientras hablaba, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo, como si al describirlo, estuviera llamándolo de nuevo, atrayendo su atención. Sabía que no estaba ahí, pero sentía su presencia, invisible, acechando. Cuando terminé de contar mi relato, mis compañeros guardaron silencio por unos segundos. Luego, Sara, una amiga de Venezuela que también vivía con nosotros, y Mateo, que era de El Salvador, se miraron sorprendidos. Casi al unísono dijeron: «Es la ciguanaba». Yo nunca había escuchado ese nombre, y mi confusión debía ser evidente, porque de inmediato comenzaron a explicarme la leyenda que ambos conocían. Según la tradición de sus países, la ciguanaba es una figura femenina que aparece en caminos desolados, especialmente a los hombres que han sido crueles con las mujeres. A simple vista, parece una mujer hermosa que seduce y atrae a los viajeros, pero en cuanto estos se acercan, ella revela su verdadero rostro, una calavera de caballo. Su objetivo es castigar a los malvados, haciéndolos caer por barrancos o provocándoles un terror tan profundo que muchos mueren del susto. Mateo estaba convencido de que lo que yo había visto era la ciguanaba. Según él, me había dejado ir porque no tenía malas intenciones, a diferencia de las víctimas habituales de esta entidad. Sara asintió.
explicando que en algunos relatos, si la ciguanaba encuentra a una persona de buen corazón, simplemente se limita a asustarla un poco antes de desaparecer. Al parecer, yo había sido uno de los pocos afortunados en sobrevivir a un encuentro con esta criatura. Quise creerles. Leí historias sobre la ciguanaba y otras leyendas similares, tratando de encontrar algo que me hiciera sentir que había una explicación para lo que viví. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que lo que había experimentado no encajaba del todo en esas historias. La cosa que yo había visto, aquella presencia que sentí, no tenía nada de humano. No era una mujer con cabeza de caballo ni un espíritu vengador. Lo que vi aquella noche era algo más, algo bestial, casi demoníaco. Aún hoy, al recordar esa experiencia, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. No puedo explicarlo ni quiero volver a sentirlo jamás. Aunque me atormenta la duda y una inquietante curiosidad, sé que nunca querría descubrir qué era realmente esa entidad de primera mano. Este es mi relato. Si alguno de ustedes ha vivido una experiencia similar, tal vez puedan entender lo que sentí esa noche. Ojalá jamás tengan que enfrentarse a algo tan aterrador. Historia 3. Hace un tiempo me mudé a un pequeño pueblo en el municipio de San Juan del Cielo, un lugar remoto y lleno de misterio, situado a poco más de 1 hora de la ciudad. Este lugar, ubicado en el norte del estado, es conocido por sus vastas zonas desérticas y sus hermosos bosques. Los paisajes contrastantes entre la aridez del desierto y la humedad de las montañas crean una atmósfera única. Es el tipo de lugar donde uno puede sentir la soledad y la vastedad del mundo, pero también un extraño magnetismo, como si el terreno estuviera cargado de secretos antiguos. La historia minera del pueblo todavía se respiraba en el ambiente. A lo largo de los senderos era común tropezar con antiguas minas abandonadas y túneles que se adentraban en las entrañas de la tierra. Algunos se atrevían a explorarlos, pero la mayoría prefería mantenerse alejados, ya que esas bocas oscuras emanaban una energía inquietante. Parecía que el pueblo mismo intentaba advertirnos de los peligros que yacían bajo la superficie. Las historias de accidentes mineros y desapariciones eran parte del folclore local, aunque muchos, incluido yo, habíamos aprendido a no tomarlas demasiado en serio. Vivía en una casa compartida con otros jóvenes que, como yo, habían llegado al pueblo atraídos por la tranquilidad y la belleza del lugar. Algunos de ellos eran extranjeros que venían a explorar la famosa zona de escalada cercana. En esa ocasión, todos mis compañeros de casa se habían ido de viaje por diferentes motivos, dejándome solo por unos días. Al principio disfruté de la soledad y del silencio que envolvía el pueblo, pensando que sería una oportunidad perfecta para relajarme y desconectar. Aproveché la tranquilidad para salir a caminar con mis 2 perras, Mía y Sol, mis compañeras fieles. Mía, una pitbull de carácter calmado, y Sol, una boxer juguetona y siempre llena de energía. Eran como una extensión de mí. Como de costumbre, las dejé sin correa para que pudieran moverse a su ritmo y explorar los alrededores. El pueblo era pequeño, tranquilo, y el tráfico prácticamente inexistente. La gente del lugar ya nos conocía bien, y siempre nos saludaba con amabilidad cuando pasábamos por las calles polvorientas. Aquel día el paseo comenzó como cualquier otro. Tomamos un sendero que salía del pueblo y se internaba en las montañas. Era una ruta que conocíamos bien, una de nuestras favoritas, por la vista panorámica que ofrecía desde lo alto. Llegamos a una meseta donde el cielo parecía fusionarse con el paisaje y el sol, que ya comenzaba a descender, teñía todo de tonos anaranjados y dorados. El aire era fresco y había una paz inusual en el ambiente. Mía y Sol corrían de un lado a otro, felices, ladrándole a las vacas que pastaban en la distancia. Yo me dejé llevar por el momento, contemplando el horizonte. El sol finalmente se ocultó, y con la llegada de la noche, la temperatura comenzó a descender rápidamente. Decidí que era hora de volver a casa antes de que el frío se volviera más intenso. A pesar de la oscuridad que comenzaba a rodearnos, el camino de regreso no me preocupaba. Lo conocía de memoria y mis perras también parecían cómodas. Sin embargo, algo cambió en el ambiente cuando empezamos a descender por el sendero. Una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mí, pero intenté ignorarla. A medida que nos acercábamos al pueblo, noté algo que no había visto en el camino de ida. Junto a la primera farola que marcaba la entrada del camino pavimentado, yacía un cuervo muerto. Me extrañó no haberlo notado antes.
sobre todo porque mis perras solían detenerse a olfatear cualquier cosa fuera de lo común. Pero esta vez ni siquiera le prestaron atención. Pasaron de largo sin siquiera mirarlo, lo cual me pareció raro, pero traté de no darle importancia. A medida que continuábamos me di cuenta de algo aún más perturbador: el silencio. Era como si el mundo se hubiera detenido por completo. No se escuchaban los grillos, ni el murmullo del viento, ni el aleteo de las aves nocturnas. Solo el eco de mis pasos y la respiración de mis perras rompían aquella quietud antinatural. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Algo no estaba bien. Cuando alcanzamos la siguiente farola, el sonido volvió. Los insectos zumbaban, y el ambiente parecía volver a la normalidad por unos momentos. Pero apenas cruzábamos la línea de luz y nos adentrábamos nuevamente en la oscuridad, el silencio regresaba. Era como si algo, o alguien, estuviera apagando el mundo cada vez que nos alejábamos de la luz. La sensación de peligro se hacía más intensa con cada paso que daba, pero intenté mantener la calma. Después de todo, era solo mi imaginación, o al menos eso quería creer. A unos 300 metros de la casa escuché un sonido que me heló la sangre, un relincho. Me detuve en seco, tratando de localizar de dónde provenía. No había visto ningún caballo en el camino, y no había establos cercanos. Giré la cabeza y lo vi. A unos 200 metros, justo en la dirección de donde veníamos, estaba un caballo enorme, parado inmóvil, mirándome. No podía entender de dónde había salido, ya que cuando pasé por allí unos minutos antes, no había nada. La figura del caballo, oscura contra la tenue luz de la farola, parecía irreal. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero intenté racionalizarlo. Tal vez era de algún vecino, me repetía. Sin embargo, cuanto más lo observaba, más me convencía de que no era un caballo normal. Su tamaño era descomunal, y algo en su postura me resultaba profundamente perturbador. No se movía, solo me miraba. Mis perras, que normalmente estarían inquietas ante la presencia de otro animal, estaban sorprendentemente tranquilas, pegadas a mis piernas como si sintieran lo mismo que yo. Decidí seguir caminando, ignorando al caballo, pero cada vez que avanzaba unos pasos, sentía la necesidad de volver a mirar. Cada vez que lo hacía parecía que el caballo se había acercado más, aunque no lo había visto moverse. A unos 50 metros de mí, vi algo que me hizo detenerme por completo. El caballo se levantó sobre sus patas traseras, alzándose a una altura imposible, casi 3 metros. El aire se volvió denso, y sentí que la temperatura descendía aún más. Sabía que no debía correr. Algo me decía que si lo hacía, sería lo peor que podría pasar. Mis perras, Mía y Sol, normalmente exploradoras y curiosas, caminaban ahora junto a mí, en completo silencio. Sus ojos me miraban como si supieran que algo no estaba bien, como si estuvieran tan asustadas como yo. Sus cuerpos pegados a mis piernas me daban una sensación de urgencia, como si supieran que debíamos llegar a casa cuanto antes. Los últimos metros hasta mi casa fueron los más largos de mi vida. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mientras el silencio a mi alrededor se volvía insoportable. El resoplido del caballo, ahora mucho más cerca, me hizo apretar el paso. Podía sentir su aliento en mi nuca, cálido y pesado, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, algo horrible sucedería. Con manos temblorosas, busqué las llaves en el bolsillo de mi chaqueta. Apenas podía mantener el pulso firme, pero de alguna manera logré insertar la llave en la cerradura. Abrí la puerta y con un movimiento rápido cerré detrás de mí. Mis perras entraron apresuradamente, como si también supieran que la seguridad estaba solo dentro de esas paredes. Pero a pesar de estar en casa, no me sentía a salvo. Mi mente seguía recordando la imagen de ese caballo, esa criatura imposible. Me senté en el sofá de la sala, con las perras sobre mis piernas, temblando. Sentía que en cualquier momento podría aparecer por el balcón o derribar la puerta principal. Sabía que fuera lo que fuera, aún estaba allá afuera, acechando. Intenté llamar a alguien, a quien fuera, solo para no sentirme tan solo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Sabía que algo había cambiado esa noche, y que aunque estuviera dentro de casa, el verdadero peligro aún no había pasado. Historia 4. Durante la pandemia, como muchas familias,
La nuestra enfrentó dificultades económicas que no habíamos previsto. Mi esposo, David, tuvo que aceptar un trabajo en un estado lejano para poder cubrir nuestras necesidades. Mientras él trabajaba, yo decidí mudarme temporalmente con mis padres, quienes vivían a pocas cuadras de nuestra casa. Regresaba a nuestro hogar los fines de semana, cuando David podía volver a descansar. Una de esas noches, cuando él estaba en casa, se desató una tormenta intensa. El domingo había comenzado con una ligera llovizna, pero hacia la tarde, la tormenta se volvió violenta, con ráfagas de viento que aullaban a través de los árboles y finalmente causaron un apagón en nuestra zona. Nuestra casa estaba en las afueras de la ciudad, justo a los pies de un cerro imponente. Vivíamos en un vecindario bastante tranquilo, pero la electricidad solía tardar en volver. No había nada que pudiéramos hacer más que aceptar la oscuridad y buscar cómo entretenernos. A la luz de una vela decidí usar la poca batería que quedaba en mi teléfono para ver algunos videos en redes sociales. Nos sumergimos en historias de fantasmas y fenómenos paranormales, uno de nuestros pasatiempos favoritos. En particular vimos el relato de una actriz que describía con lujo de detalle su encuentro con una entidad oscura. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero de copa, que la había acechado en su propia casa. David y yo no éramos ajenos a estas historias, así que seguimos viendo más sin darle mucha importancia. Sin embargo, tras unos minutos, algo comenzó a cambiar en el ambiente. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, casi asfixiante, como si algo malévolo estuviera acechando en la oscuridad. Sentí una especie de presión en el pecho, una sensación que era imposible de ignorar. La electricidad regresó, pero solo en la cuadra de enfrente. Desde nuestro lado de la calle seguíamos a oscuras, y la única luz que entraba en la casa provenía de los débiles rayos que se colaban entre las ramas del árbol frente a nuestra ventana. Fue entonces cuando noté algo que me hizo congelar de terror. A través de los rayos de luz, vi una sombra que parecía moverse en nuestro jardín. Al principio pensé que podría ser solo mi imaginación, influenciada por los videos que habíamos estado viendo, pero esa figura era inconfundible. Estaba viendo exactamente lo que la actriz había descrito. Una figura alta, completamente negra, con un sombrero de copa de pie frente a la ventana de nuestro cuarto. No me atrevía a mirarlo directamente. Era como si mi instinto me advirtiera que si lo hacía, si lo reconocía como real, algo terrible sucedería. Así que lo observé de reojo, intentando convencerme de que era una sombra, un reflejo, cualquier cosa que no fuera lo que parecía ser. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Pasaron varios minutos en los que la figura no se movió, pero la tensión en el ambiente era insoportable. Finalmente David sugirió que fuéramos a la casa de mis padres para cenar, algo que solíamos hacer de vez en cuando. Al escuchar su propuesta sentí un alivio momentáneo, pero cuando me acerqué a él, noté que su mano temblaba. Le pregunté si también estaba viendo lo mismo y él, con la cara pálida y los ojos llenos de terror, asintió. En ese momento, supe que no era mi imaginación. Ambos estábamos viendo a la misma figura, inmóvil, acechándonos desde la ventana. Fue entonces cuando reuní el valor suficiente para mirarla de frente. Apenas mi mirada se posó en ella, la sombra se deslizó fuera de la vista en una fracción de segundo, como si hubiera estado esperando ser descubierta para desaparecer. El pánico nos invadió. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí, pero salir implicaba pasar cerca de donde habíamos visto a esa cosa por última vez. Nos preparamos para salir, y mientras recogíamos nuestras cosas, el silencio de la casa solo hacía más angustiante la situación. Afuera la tormenta seguía rugiendo, y el viento sacudía las ramas del árbol, creando un sonido similar a susurros. Cuando finalmente abrimos la puerta, nos encontramos con un muro de lluvia, y la carretera frente a la casa estaba sumida en la penumbra. No nos quedó otra opción más que quedarnos bajo el portón, esperando a que la tormenta disminuyera lo suficiente como para correr a la casa de mis padres. Mientras estábamos allí, no pude evitar seguir mirando hacia la ventana. Sabía que esa cosa podría estar viéndonos, acechándonos desde las sombras, pero no se manifestó de nuevo. El miedo era casi tangible como una nube negra que flotaba sobre nosotros. Sentía que si nos quedábamos un segundo más, algo terrible ocurriría. Finalmente, cuando la lluvia empezó a calmarse,
Salimos corriendo como si nuestras vidas dependieran de ello. Al llegar a casa de mis padres, ambos estábamos empapados y temblando, no solo por el frío de la tormenta, sino por el terror que nos había dejado esa aparición. Esa noche no dormimos, ni siquiera intentamos regresar a nuestra casa. En los días siguientes, David volvió a su trabajo, y yo tomé la decisión de quedarme con mis padres de manera indefinida. No volví a esa casa, salvo para recoger nuestras pertenencias. Aunque nunca vimos de nuevo a esa figura, la sensación de que algo oscuro habitaba ese lugar no nos abandonó. A lo largo de las semanas me pregunté si todo había sido una coincidencia. Tal vez el video que vimos nos sugestionó, y nuestras mentes jugaron trucos bajo el estrés de la tormenta. Pero cuando recordaba el temblor en las manos de David, su confirmación de que él también lo había visto, me era imposible racionalizar lo sucedido. Nunca sabremos qué era esa cosa. ¿Era algo que ya estaba allí esperando a ser visto? ¿O quizás fue invocado de alguna manera por la atmósfera oscura de aquella noche? ¿Podría el video haber tenido algo que ver, como una especie de puerta abierta hacia lo desconocido? No tengo respuestas. Solo sé que nunca en mi vida había sentido un miedo tan puro, tan visceral, como aquella noche bajo la tormenta. Desde entonces evito ese tipo de contenido. No quiero correr el riesgo de invocar algo más que no entiendo. Porque aunque ahora vivo en otro lugar, el miedo de lo que vimos esa noche nunca se ha desvanecido del todo. Y cada vez que el cielo se oscurece y el viento comienza a aullar, no puedo evitar sentir que algo o alguien está observándonos desde las sombras, esperando el momento perfecto para volver. Historia 5. El pueblo de San Esteban, enclavado en las montañas del norte de España, tenía un aire tranquilo y apacible. Era uno de esos lugares donde las leyendas se transmiten de boca en boca, y aunque muchos las consideraban simples cuentos para asustar a los niños, otros creían firmemente en ellas. Una de las leyendas más escalofriantes era la de la Casa de los Espejos Rotos, una vieja mansión a las afueras del pueblo que había permanecido abandonada durante más de 100 años. Cuentan que en el siglo XIX, la familia Ortega, una de las más ricas y poderosas de la región, vivió en esa casa. Los Ortega eran conocidos por sus excentricidades y su devoción por lo oculto. La matriarca, doña Inés Ortega, era famosa por realizar rituales esotéricos, y la gente del pueblo la temía, pues se decía que tenía pactos con entidades sobrenaturales. Se rumoreaba que su casa estaba llena de espejos, los cuales utilizaba para comunicarse con espíritus y otros seres del más allá. Un día, sin razón aparente, la familia Ortega desapareció. Nadie los volvió a ver, y la casa quedó abandonada. Con el paso del tiempo, los espejos de la casa comenzaron a romperse uno por uno, hasta que solo quedaron fragmentos esparcidos por todas partes. La leyenda decía que los espejos atrapaban a las almas de quienes entraban en la casa, condenándolos a vagar eternamente por sus pasillos. Los pocos que se atrevían a acercarse afirmaban escuchar susurros y ver sombras moverse por los espejos rotos. Años más tarde, en 2002, un grupo de estudiantes universitarios llegó a San Esteban para realizar una investigación sobre leyendas locales. Entre ellos estaban Laura, Juan, Samuel y Clara, jóvenes intrépidos que buscaban aventura y una historia interesante para sus proyectos de fin de curso. Al escuchar la leyenda de la Casa de los Espejos Rotos, decidieron que sería la historia perfecta para su trabajo. «Solo es una vieja leyenda», dijo Juan, el más escéptico del grupo. «Esa casa está abandonada desde hace décadas, no puede haber nada allí». «Yo no estaría tan segura», respondió Laura, que había escuchado historias similares en su familia. «A veces las leyendas tienen algo de verdad». Pese a las dudas, la curiosidad del grupo fue mayor, y acordaron visitar la casa aquella misma noche. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, los cuatro se adentraron en el bosque que rodeaba la mansión. El camino era sinuoso, y la espesa vegetación hacía que el ambiente fuera cada vez más opresivo. Al llegar, la vieja casa se alzaba ante ellos como un monstruo dormido, con sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de musgo y hiedra. El grupo encendió sus linternas y con una mezcla de emoción y nerviosismo, cruzaron la puerta principal. El interior de la casa era aún más inquietante de lo que habían imaginado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y moho, y los muebles, viejos y rotos, parecían estar en las mismas posiciones desde que los Ortega desaparecieron.
Pero lo más perturbador eran los espejos. Fragmentos de vidrio roto esparcidos por todo el suelo, colgando de las paredes o apoyados en los rincones. Era imposible no sentir que esos fragmentos reflejaban algo más que sus propias imágenes. «Aquí es donde la leyenda cobra vida», bromeó Samuel apuntando su linterna hacia un espejo roto. «¿Qué creéis que veremos si miramos bien?» Nadie rió. Había algo en el aire, una presencia inexplicable que hacía que cada paso resonara demasiado fuerte, que cada respiración se sintiera pesada. Clara, la más sensible del grupo, se detuvo frente a uno de los espejos más grandes, que aunque estaba agrietado, aún conservaba gran parte de su superficie intacta. «No deberíamos estar aquí», murmuró con la mirada fija en su reflejo. «Siento que nos están observando». Laura se acercó a ella tratando de calmarla. «Solo son supersticiones. Vamos a tomar algunas fotos y grabar un poco y nos iremos». Sin embargo, cuando encendieron la cámara de video, algo extraño sucedió. La imagen en el visor de la cámara mostraba a los 4 amigos, pero detrás de ellos, en el espejo, había algo más. Una figura oscura con un rostro borroso. Parecía estar de pie junto a ellos, mirándolos fijamente. Clara fue la primera en notarlo y soltó un grito ahogado. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz temblando de miedo. Todos miraron hacia el espejo, pero no había nada. Sin embargo, la figura seguía allí en la grabación, observándolos, inmóvil. Juan apagó la cámara de golpe, su rostro pálido por el miedo. «Esto no tiene sentido. Debe ser un error de la cámara». Pero la sensación de que algo los acechaba era cada vez más fuerte. Los espejos, rotos o no, parecían reflejar sombras que no correspondían a la luz de sus linternas. Los susurros comenzaron entonces, suaves al principio, apenas audibles pero cada vez más claros. Parecían provenir de todas partes, como si los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo estuvieran susurrando en una lengua desconocida. «Vámonos de aquí», dijo Laura, su voz ahora firme. «Esto no está bien». Pero cuando intentaron salir, la puerta principal estaba cerrada. No recordaban haberla cerrado y por más que intentaron abrirla, no cedía. La casa, que hasta ese momento parecía simplemente abandonada, ahora estaba viva, respiraba junto a ellos, atrapándolos en su interior. «Hay que encontrar otra salida», dijo Samuel tratando de mantener la calma. Comenzaron a recorrer la casa en busca de una ventana o una puerta trasera, pero el lugar parecía un laberinto. Cada vez que giraban por un pasillo, se encontraban de nuevo en la sala de los espejos. Era como si la casa jugara con ellos, cambiando su estructura para confundirlos. Clara, cada vez más nerviosa, comenzó a murmurar que escuchaba voces, que los espejos le hablaban. «Nos están atrapando aquí, como a ellos», dijo entre lágrimas. «Vamos a quedarnos atrapados para siempre». Laura intentó calmarla, pero algo en los ojos de Clara indicaba que estaba más allá del miedo. Entonces, Samuel, que había estado explorando una de las habitaciones cercanas, lanzó un grito de terror. Todos corrieron hacia él y lo encontraron de pie, mirando un espejo. Pero no era su reflejo lo que lo aterrorizaba. En el espejo se veía la imagen de una mujer, con el rostro pálido y los ojos vacíos, que se acercaba a él lentamente, desde dentro del espejo. «Está aquí», gritó Samuel retrocediendo. La figura de la mujer se movía como si el espejo fuera una puerta, como si estuviera saliendo de él. De repente, todos los espejos de la casa comenzaron a vibrar, como si algo intentara romperlos desde el otro lado. Los susurros se transformaron en gritos, y las sombras en los espejos comenzaron a moverse más rápido. «Tenemos que salir de aquí», gritó Juan desesperado. Laura, armada con una lámpara de aceite antigua que habían encontrado en la casa, la lanzó contra uno de los espejos más grandes. El cristal estalló en 1000 pedazos, pero eso no detuvo a las sombras. Al contrario, parecía haber desatado algo aún peor. La figura de la mujer ahora estaba completamente fuera del espejo, flotando en el aire. Su rostro era una máscara de odio, y sus manos, alargadas y huesudas, parecían buscar algo o a alguien. Clara gritó y comenzó a correr, pero la figura la alcanzó agarrándola por el brazo. Sus gritos fueron horribles, y en cuestión de segundos, Clara desapareció, como si hubiera sido absorbida por el espejo. El pánico se apoderó de los demás. Laura, Juan y Samuel corrieron hacia la ventana más cercana y, sin pensarlo, la rompieron con una silla. Saltaron por el hueco,
sin importarles las heridas que los cristales les provocaron. Corrieron sin mirar atrás, mientras la casa resonaba con los gritos de las sombras. Finalmente llegaron al pueblo, heridos y aterrorizados. Nadie creyó su historia. Las autoridades revisaron la casa, pero no encontraron rastros de Clara ni de las figuras que los habían acechado. Solo encontraron los espejos rotos y el silencio de una casa que, aunque vacía, seguía llena de oscuridad. Los 3 sobrevivientes nunca volvieron a ser los mismos. Sabían que, aunque habían escapado, los espejos nunca los dejarían ir del todo, y cada vez que se miraban en uno, temían ver algo más que su propio reflejo. Historia 6. En una remota aldea de la Sierra Andaluza, rodeada de colinas y espesos bosques, se erguía una casa vieja y destartalada en la cima de una colina que los lugareños llamaban la Colina Roja. La leyenda local contaba que hacía siglos, una mujer llamada María Montoya, conocida como la Bruja de la Colina, había habitado esa casa. María había sido acusada de practicar brujería y haber traído la desgracia a muchas familias de la región. Se decía que realizaba rituales oscuros en las noches de luna llena, invocando espíritus antiguos y oscuros para que cumplieran sus deseos. En un intento desesperado por liberarse de su influencia, los aldeanos habían entrado una noche en su casa, destruyendo todo a su paso. Ataron a María a un poste y la quemaron viva, acusándola de haber causado plagas y maldiciones que azotaban la aldea. Sin embargo, antes de morir, ella lanzó una maldición sobre el pueblo, jurando que su espíritu nunca se iría, que seguiría observándolos desde la Colina Roja y que tarde o temprano volvería para cobrarse la vida de quienes la habían traicionado. Los años pasaron, pero la maldición de María permaneció viva en la memoria de los aldeanos. Nadie se atrevía a acercarse a la Colina Roja. Los pocos que lo intentaron jamás regresaron. Se decía que al caer la noche, podían escucharse susurros en el viento, que las sombras en los árboles parecían tomar formas humanas y que los animales evitaban a toda costa esa parte del bosque. Un verano de 1998, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Habían oído las historias desde su infancia, y como cualquier adolescente, el escepticismo y la búsqueda de adrenalina los llevó a planear una excursión a la casa abandonada de María Montoya. Entre ellos estaban Sara, Javier, Antonio y Marta, 4 amigos que habían crecido juntos en la aldea y que querían demostrar que las historias no eran más que cuentos para asustar a los niños. «No hay nada allí», dijo Antonio con una risa nerviosa mientras preparaban las mochilas. «Solo es una vieja casa abandonada, y esas historias de brujería son pura fantasía». Sara, sin embargo, no estaba tan segura. Su abuela le había contado historias sobre María Montoya cuando era niña, y recordaba con nitidez la advertencia: «Nunca subas a la Colina Roja, niña, la bruja sigue allí esperando». Pero no quiso ser la aguafiestas del grupo y decidió acompañar a sus amigos. Cuando el sol comenzó a ponerse, los 4 se encaminaron hacia la Colina Roja, armados con linternas y una tienda de campaña. El ascenso fue difícil, no tanto por la inclinación, sino por la extraña sensación de que los árboles los observaban. El silencio era absoluto. No se escuchaban ni los pájaros ni el susurro del viento. La atmósfera se volvía más pesada a medida que avanzaban, y una inquietud creciente empezó a apoderarse de ellos. Finalmente llegaron a la cima. La casa, como la describían las historias, era un esqueleto de madera podrida y piedra. Las ventanas, rotas y ennegrecidas por el tiempo, parecían ojos vacíos que los observaban. El lugar apestaba a humedad y algo más, algo indescriptible, como si el mal mismo impregnara cada rincón. «Vamos a entrar», dijo Javier intentando sonar valiente. Pero en su voz había un ligero temblor que los otros notaron. Encendieron sus linternas y entraron. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas. Las paredes mostraban símbolos extraños grabados en la piedra, marcas que ninguno de ellos reconocía, pero que daban una inquietante sensación de antigüedad y poder. En el centro de la sala principal había un círculo de piedras negras, con velas derretidas y restos de lo que parecían huesos pequeños esparcidos por el suelo. «Esto es perturbador», susurró Marta mirando los restos en el suelo. De repente, un golpe fuerte se escuchó en el piso de arriba. Todos se quedaron congelados. Ninguno había visto indicios de que alguien viviera en ese lugar en décadas.
pero el sonido era inconfundible. Algo o alguien se movía en el piso superior. «Debe ser un animal», murmuró Antonio, aunque no parecía convencido. Decidieron investigar, subiendo las escaleras lentamente. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y pesado. Una vez arriba, encontraron una pequeña habitación. En el centro de la habitación había una cama rota y, colgando del techo, un espejo antiguo cubierto de polvo. Sara se acercó al espejo, atraída por algo que no podía explicar. Al limpiar el polvo con la mano, se quedó helada. No veía su propio reflejo. En lugar de eso, vio a una mujer pálida y demacrada, con el pelo enmarañado y los ojos llenos de odio mirándola fijamente. Era María Montoya. «¡Vámonos de aquí!», gritó Sara mientras retrocedía, pero antes de que pudiera reaccionar, el espejo se rompió en 1000 pedazos. En ese instante, un viento gélido azotó la casa, apagando todas las linternas. La oscuridad era absoluta. Los jóvenes comenzaron a gritar, buscando desesperadamente la salida, pero la casa parecía haberse transformado en un laberinto. Las puertas que habían usado para entrar ya no estaban, y las paredes parecían cerrarse sobre ellos. En medio de la confusión, Antonio fue el primero en desaparecer. Marta, que estaba justo detrás de él, lo vio ser arrastrado por una sombra que se movía con una velocidad inhumana. Sus gritos se desvanecieron rápidamente en el aire. «¡Antonio!», gritó Javier, pero no hubo respuesta. Sara y Marta, aterradas, lograron encontrar un rincón donde esconderse. Podían escuchar pasos alrededor, pero lo que caminaba por la casa no era humano. Eran pisadas pesadas, seguidas de susurros ininteligibles que llenaban el aire. Javier, por su parte, trataba de encontrar la salida por su cuenta, pero cuanto más avanzaba, más sentía que el lugar lo estaba atrapando. Las paredes parecían moverse, el suelo se hundía, y su linterna parpadeaba sin razón aparente. De repente, la linterna se apagó por completo. En la oscuridad absoluta sintió un aliento helado en la nuca, y una mano invisible lo agarró con fuerza. Gritó, pero fue en vano. Sara y Marta se quedaron acurrucadas en su escondite, escuchando los gritos de Javier apagarse en la distancia. No sabían cuánto tiempo habían estado allí, pero la sensación de que algo las acechaba no las abandonaba. De repente, una figura se materializó frente a ellas. Era la mujer del espejo, María Montoya, pero ahora estaba más cerca. Su rostro, deformado por el odio, emitía un brillo tenue en la oscuridad. «Estáis en mi casa», susurró con una voz que parecía provenir de todos los rincones a la vez. «Y nadie que entra sale vivo». En ese momento las paredes empezaron a vibrar. Los símbolos grabados en la piedra se iluminaron con una luz rojiza, y un humo espeso y negro comenzó a salir de las grietas del suelo. Sara, presa del pánico, tomó la mano de Marta y la arrastró hacia lo que parecía ser una ventana. No podían ver nada, pero sabían que tenían que salir, aunque eso significara saltar al vacío. Se lanzaron al exterior. El impacto fue duro, pero sobrevivieron. La casa, ahora a lo lejos, parecía distorsionarse, como si fuera una ilusión que se desvanecía lentamente. No volvieron a escuchar los gritos de sus amigos. Corrieron sin mirar atrás, descendiendo por la colina en medio de la oscuridad. Cuando llegaron al pueblo, temblando y cubiertas de sangre, solo pudieron balbucear incoherencias. Nadie creyó su historia. Los cuerpos de Antonio y Javier nunca fueron encontrados. Algunos dijeron que simplemente se habían perdido en el bosque, pero Sara y Marta sabían la verdad. La colina roja seguía maldita, y la bruja de la colina aún estaba allí, esperando a aquellos que se atrevían a desafiar su dominio. Desde esa noche, ninguna de las dos volvió a hablar de lo sucedido, pero ambas sabían que algún día, las sombras de la colina vendrían por ellas también. Historia 7. En lo profundo de los bosques de Salem, Massachusetts, allá por 1962, había una pequeña aldea de la que poco se hablaba. Mientras la famosa casa de brujas ardía en los tribunales, la verdadera oscuridad crecía a la sombra de aquellos eventos, lejos del bullicio y la atención. Una familia, los Cromwell, vivía en una cabaña aislada al borde del bosque. Aunque conocidos por su discreción y respeto, un aura de misterio los envolvía. Abigail Cromwell, la matriarca, era especialmente temida por los aldeanos.
Se decía que dominaba antiguos conocimientos prohibidos, artes que nadie se atrevía a nombrar. Todo comenzó cuando el hijo menor de la familia, Thomas, cayó gravemente enfermo. Ningún médico pudo curarlo y su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si algo dentro de él devorara su vitalidad. Abigail, desesperada, comenzó a buscar soluciones más allá de la medicina convencional. Al caer la noche, fue vista caminando hacia el bosque, portando una vela y un cuenco lleno de objetos desconocidos. Nadie se atrevió a seguirla. Durante semanas, las visitas nocturnas de Abigail se hicieron frecuentes, y los aldeanos comenzaron a notar un cambio en la atmósfera del lugar. El bosque, que antes era sereno y misterioso, ahora parecía hostil y lleno de sombras que se movían entre los árboles. Los animales comenzaban a desaparecer, y extraños símbolos aparecían tallados en los troncos más viejos, como marcas de advertencia de algo que había sido despertado. Una noche, una espesa niebla cubrió la aldea, y las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie las tocara. Era una advertencia de que algo maligno se acercaba. Esa misma noche, los gritos desgarradores de Thomas fueron escuchados por todo el pueblo. Los vecinos corrieron hacia la cabaña de los Cromwell, pero lo que vieron los dejó helados. La puerta estaba abierta de par en par, y en el centro de la sala, rodeado por un círculo de velas, estaba el cuerpo inmóvil de Thomas, pálido como la luna, con los ojos abiertos pero vacíos. Abigail, arrodillada junto a su hijo, murmuraba palabras en un idioma que nadie reconocía, mientras sostenía un libro antiguo y mohoso entre sus manos. El aire estaba cargado con un olor extraño, como de tierra quemada, y la sensación de que algo invisible observaba desde las esquinas de la habitación. Los aldeanos retrocedieron aterrorizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. El párroco del pueblo, el reverendo Hale, fue llamado de inmediato. Él, un hombre devoto y firme, había lidiado con las acusaciones de brujería en el tribunal. Pero lo que encontró en la casa de los Cromwell superaba cualquier cosa que hubiera visto. Cuando intentó acercarse a Abigail, el aire a su alrededor pareció volverse denso, casi impenetrable, como si una barrera invisible protegiera el ritual que ella había comenzado. «Abigail, detente», gritó el reverendo levantando una cruz de madera frente a ella. Abigail levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no eran los mismos. Algo oscuro y profundo los había reclamado. Sonrió, y su voz resonó como un eco deformado cuando respondió. «No puedes detener lo que ya ha sido pactado, reverendo. Él volverá, pero no como era antes». Horrorizados, los aldeanos observaron cómo el cuerpo de Thomas comenzó a moverse, pero de una manera antinatural. Se retorcía en el suelo como si fuerzas invisibles tiraran de él. Los ojos del niño, antes vacíos, se llenaron de una oscuridad abisal, y una sonrisa siniestra deformó su rostro. El reverendo intentó un exorcismo, pero las palabras parecían disolverse en el aire antes de llegar a los labios del niño. Una risa gutural, profunda y no humana, salió del cuerpo de Thomas, burlándose de los intentos de salvarlo. En ese momento algo en el techo se rompió con un estruendo. Las vigas de madera cedieron, y una sombra inmensa descendió, envolviendo todo el espacio. «Es tarde para él», murmuró Abigail mientras caía al suelo, exhausta y débil. Había entregado algo, su alma o su cordura, en un intento de salvar a su hijo, pero lo que había regresado ya no era Thomas. El niño se levantó lentamente, pero lo que estaba ante ellos no era humano. Su piel había adquirido un tono gris ceniza, y sus movimientos eran antinaturales, casi reptilianos. Los aldeanos huyeron aterrados, y el reverendo, incapaz de luchar contra esa abominación, retrocedió hacia la puerta, recitando oraciones apresuradas. Durante los días siguientes, la cabaña de los Cromwell permaneció en silencio, pero extrañas luces podían verse desde el bosque, como si la tierra misma palpitara con una energía maligna. Los animales comenzaron a comportarse de manera errática, y los aldeanos evitaban la zona, convencidos de que el mal había echado raíces allí. Una mañana, un grupo de valientes hombres decidió ir a la cabaña, dispuestos a acabar con lo que fuera que se había apoderado de Thomas. Armados con antorchas, palas y crucifijos, entraron en el bosque. El aire se sentía pesado, y el silencio era ensordecedor. No se oía ni el canto de los pájaros ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Al llegar a la cabaña, la encontraron destrozada por dentro, como si una fuerza inmensa hubiera devastado todo.
El suelo estaba cubierto de marcas extrañas, símbolos que nadie podía entender. Y en el centro de la sala donde había estado Thomas, solo encontraron cenizas y un profundo agujero en el suelo. De repente, uno de los hombres comenzó a gritar. Algo lo había agarrado por la pierna y lo arrastraba hacia el agujero. Los demás intentaron sujetarlo, pero una fuerza invisible lo arrancó de sus manos y lo sumergió en la oscuridad. Desesperados, los hombres huyeron, dejando atrás el horror que ahora habitaba ese lugar. La noticia de los eventos en la cabaña de los Cromwell se extendió rápidamente por el pueblo, y las autoridades decidieron sellar el área. Nadie más se acercó al lugar, y con el tiempo, la historia se fue diluyendo en el aire, convertida en una advertencia para los niños, una de esas historias que se cuentan para asustar en las noches de tormenta. Sin embargo, aquellos que vivieron cerca del bosque sabían que algo todavía acechaba en las sombras. Algunos afirmaban haber visto figuras extrañas moviéndose entre los árboles, y otros, al pasar cerca del lago al anochecer, decían escuchar el eco de una risa perturbadora. El bosque, una vez lleno de vida, se volvió un terreno prohibido, donde los pocos que se atrevían a entrar nunca regresaban. Abigail Cromwell desapareció poco después de los eventos. Nadie supo si murió o si se adentró en el bosque, consumida por el mismo mal que había intentado desatar. Su cabaña sigue en pie, abandonada y cubierta de enredaderas, pero aquellos que se atreven a mirar a través de las ventanas aseguran que, en las noches más oscuras, pueden ver a un niño de ojos vacíos observando desde el interior, esperando a que alguien más cruce el umbral para reclamar otra alma. Historia 8. En un pequeño pueblo del norte de Escocia, a orillas del oscuro y misterioso lago Morar, vivió durante el siglo XIX una familia que jamás imaginó el horror que acechaba bajo la superficie de esas aguas profundas. La leyenda local hablaba de un ser ancestral que habitaba en las profundidades del lago, conocido como el Morag. Se decía que este ser, a medio camino entre el espectro y la bestia, era responsable de desapariciones inexplicables a lo largo de los años. Sin embargo, para muchos, esa historia no era más que un mito, una advertencia para mantener a los curiosos alejados del lago en noches de luna llena. La familia Mackenzie, compuesta por Malcolm, su esposa Fiona y su hija pequeña Isla, había vivido siempre cerca del lago sin mayores incidentes. Eran granjeros modestos, que dependían de la tierra y de la pesca ocasional en el lago para sobrevivir. Pero todo cambió una noche de invierno de 1874, cuando una niebla espesa descendió sobre el pueblo, y las aguas del lago comenzaron a agitarse como nunca antes. Esa noche, mientras Malcolm recogía las redes de pesca, escuchó un extraño chapoteo en el agua. Se inclinó sobre la barca, con la linterna temblando en su mano, y lo que vio lo dejó paralizado. Una figura enorme, cubierta de algas y fango, emergía lentamente de las profundidades. No era una criatura que perteneciera a este mundo. Sus ojos, grandes y vacíos, lo miraron fijamente, como si lo estuviera estudiando. Malcolm, aterrado, remó frenéticamente de regreso a la orilla, convencido de que lo que había visto no era natural. Intentó explicar lo ocurrido a Fiona, pero ella, pragmática y escéptica, lo atribuyó al cansancio y al efecto de la bruma sobre sus nervios. Sin embargo, Malcolm no pudo dormir esa noche. En su mente la imagen del monstruo del lago lo perseguía, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una noticia estremecedora. Uno de los pastores que vivía en una cabaña cerca del lago había desaparecido sin dejar rastro. Su perro fue encontrado muerto en la orilla, cubierto de marcas de mordiscos, como si algo lo hubiera arrastrado hacia el agua. Los aldeanos comenzaron a murmurar sobre el Morag, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Fiona, inquieta por lo ocurrido, empezó a prestar más atención a los extraños comportamientos de Malcolm. El hombre estaba cada vez más obsesionado con el lago, y cada vez que salía a trabajar cerca del agua, volvía más pálido, más callado. Pasaron unos días, y la situación en la casa de los Mackenzie se tornó insostenible. Isla, la hija pequeña, comenzó a quejarse de pesadillas recurrentes. Decía que un hombre de agua, con los ojos vacíos y fríos, la observaba desde la ventana de su cuarto todas las noches. Fiona intentó tranquilizarla, diciéndole que era solo un sueño,
pero cuando revisaba las ventanas siempre encontraba gotas de agua en el alféizar, aunque no hubiera llovido. Una noche los gritos de Isla despertaron a sus padres. La encontraron en el borde de su cama temblando, con los ojos desorbitados. Señalaba hacia la ventana, pero cuando Fiona y Malcolm miraron no vieron nada. Malcolm, furioso y asustado, agarró su linterna y salió al exterior, convencido de que algún bromista estaba jugando con ellos. Caminó hacia el lago, gritando al aire, desafiando al supuesto Morag, pero no obtuvo respuesta. Al volver a la casa, sin embargo, algo cambió en Malcolm. Sus ojos tenían una mirada perdida, y su piel estaba extrañamente fría. Esa noche, no dijo una palabra, y al día siguiente Fiona notó que había marcas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado desde el lago hasta su cama. Malcolm apenas habló en los días siguientes, y cuando lo hacía, murmuraba palabras incoherentes sobre las voces bajo el agua, y los ojos que lo observaban. Desesperada, Fiona decidió buscar ayuda en el pueblo. Fue a ver a la anciana Mary, conocida por ser la guardiana de las leyendas locales y de los antiguos ritos celtas que muchos consideraban superstición. Mary le advirtió que lo que acechaba en el lago no era un simple mito. El Morag, según ella, era un ser atrapado entre este mundo y el otro, un alma en pena que se alimentaba de la energía vital de los vivos. Le contó que el lago había sido un lugar de sacrificios en tiempos antiguos, y que el Morag era el espíritu vengativo de una criatura que nunca debió ser despertada. Mary le dio a Fiona un amuleto de protección, diciéndole que lo colgara sobre la cama de Isla y que, bajo ninguna circunstancia, permitiera que Malcolm se acercara al lago en la siguiente luna llena. Esa noche, cuando la luna se alzó en el cielo, las aguas del lago comenzaron a agitarse nuevamente. Fiona colgó el amuleto, pero cuando buscó a Malcolm, lo encontró caminando en trance hacia el agua, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. Corrió tras él gritando su nombre, pero cuando llegó a la orilla ya era demasiado tarde. Malcolm estaba en el centro del lago, de pie sobre la superficie como si flotara. Alrededor de él figuras oscuras, espectrales, emergían del agua. Sus manos largas y delgadas se estiraban hacia él, y en el centro de esas sombras Fiona vio la criatura. El Morag, sus ojos vacíos y brillantes, se clavaron en los de Fiona, y aunque no emitió sonido alguno, pudo escuchar una voz fría en su mente. «Él ya es mío». Fiona cayó de rodillas, impotente, mientras las aguas del lago envolvían a su esposo y lo arrastraban hacia las profundidades. Esa noche, el lago se calmó, pero Fiona supo que nunca volvería a ver a Malcolm. El pueblo guardó silencio sobre lo ocurrido, pero todos sabían la verdad. Malcolm no fue la primera víctima del Morag, ni sería la última. Los aldeanos continuaron viviendo sus vidas con miedo latente, evitando el lago cuando caía la noche, y siempre dejando ofrendas en la orilla para aplacar al espíritu. Fiona e Isla se mudaron lejos del pueblo, incapaces de soportar el peso del vacío dejado por Malcolm. Sin embargo, incluso a kilómetros de distancia, Isla seguía teniendo pesadillas. Decía que su padre la visitaba en sueños, pero no era él, sino algo que usaba su forma. Algo que seguía llamándola, susurrándole desde el agua. Años más tarde, cuando Isla cumplió 18, desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado, pero aquellos que conocían la historia sabían dónde había ido. El Morag siempre cobraba lo que le pertenecía. Hoy el lago Morar sigue siendo un lugar de misterio y temor. Algunos dicen que, en noches de luna llena, si se observa con atención, se puede ver una figura oscura flotando en la superficie, vigilando, esperando a su próxima víctima. Y aquellos que se acercan demasiado al agua aseguran escuchar susurros que vienen de las profundidades, llamando por sus nombres, incitándolos a unirse al Morag en su reino de oscuridad eterna. Historia 9. En 1932, en un remoto pueblo de Galicia, España, se desató una serie de extraños sucesos que, hasta el día de hoy, permanecen en la memoria de quienes vivieron allí. La leyenda habla de una casa antigua, al borde del bosque, conocida por todos como la Casa de las Almas. Durante generaciones, se decía que el lugar estaba maldito, y sus habitantes nunca lograban permanecer allí más de unas pocas semanas. Desaparecían sin dejar rastro o caían víctimas de una enfermedad misteriosa. Al llegar el otoño de 1932, una joven pareja, Manuel y Rosa, recién casados, decidieron desafiar las advertencias y mudarse a la casa,
atraídos por el bajo costo y su belleza envejecida. Los aldeanos intentaron disuadirlos, contándoles de los lamentos nocturnos y las sombras que se movían entre los árboles. Sin embargo, la pareja, escéptica, los ignoró. Las primeras noches fueron tranquilas, pero al tercer día, Rosa comenzó a escuchar voces a medianoche. Al principio creyó que eran los vientos que aullaban a través de los huecos de las ventanas, pero las voces parecían tener palabras, susurros indistintos. Una noche, mientras Manuel dormía profundamente, Rosa se despertó a causa de un frío inexplicable. Frente a ella, una figura oscura y alta se deslizaba por el borde de la cama, sus ojos brillando con un resplandor opaco. El pánico la dejó inmóvil. Intentó gritar, pero su voz no salía. En ese momento, la figura señaló la ventana, donde otra sombra, más pequeña y retorcida, parecía observarla desde fuera. Rosa logró despertar a Manuel, pero para su sorpresa, él también vio la misma entidad antes de que ambas desaparecieran en el aire, dejando un susurro que se sentía como un eco en sus mentes. A partir de esa noche, los eventos sobrenaturales se intensificaron. Las sombras comenzaron a aparecer durante el día. Las paredes emitían suspiros, y las puertas se cerraban con furia. Una mañana, mientras Rosa lavaba ropa en el arroyo cercano, un anciano del pueblo se le acercó. Su rostro era sombrío y la miró con compasión. «Deberíais marcharos», dijo con un tono grave. «Esa casa es un portal para aquellos que nunca encontraron paz». El anciano les explicó que, siglos atrás, la casa perteneció a una mujer acusada de brujería. Antes de ser quemada en la hoguera, lanzó una maldición sobre el lugar, condenando a todos los que vivieran allí a ser perseguidos por las almas errantes que ella había invocado para vengarse. Desesperados, Manuel y Rosa intentaron dejar la casa, pero cada vez que lo hacían, se encontraban de vuelta en su puerta, como si el camino hacia la libertad se distorsionara en un laberinto interminable. Fue entonces cuando una noche, Rosa desapareció. Manuel, devastado y solo, emprendió una búsqueda frenética. Los aldeanos se unieron a la búsqueda, pero Rosa nunca apareció. Los rumores en el pueblo decían que había sido llevada por las almas que habitaban la casa, para ser una más entre ellas, atrapada eternamente. Manuel, roto por el dolor y la culpa, fue encontrado unos días después en la casa, murmurando incoherencias sobre sombras que lo seguían a todas partes, ojos que lo observaban desde las paredes. Murió poco tiempo después, aparentemente por causas naturales, aunque su expresión era de puro terror. Hoy en día, la Casa de las Almas sigue en pie, abandonada y cubierta por el musgo. Los pocos que se atreven a acercarse al lugar afirman oír los mismos susurros que Manuel y Rosa describieron, y a veces, al caer la noche, dicen ver una figura solitaria caminando entre los árboles, buscando a alguien que jamás podrá encontrar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.